Gracias, señora presidenta. Como es evidente, hoy estamos considerando un proyecto de ley que excede los términos de las convicciones políticas. Si uno mira a su alrededor y dentro de su propio partido, encuentra gente que sostiene posiciones contrarias en torno al mismo proyecto. Y esto porque el tema involucra aspectos vinculados a la concepción que cada uno tenga sobre la vida, la dignidad y la libertad de las personas, y porque legislar sobre la eutanasia debe ser una decisión que se tome luego de un debate profundo que cruza necesariamente la medicina, la ética, el derecho y la propia experiencia humana. Digámoslo antes que nada porque en el marco de este debate se han escuchado voces airadas que cuestionan la razón misma de aprobar una ley de estas características. Lo que estamos discutiendo no es si la vida humana vale más o menos, sino cómo responder con justicia y compasión, con garantías suficientes y en respeto a la libertad de elegir lo que es mejor para cada uno, a quienes, enfrentando un cuadro de sufrimiento insoportable, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, prefieren adelantar la muerte a seguir padeciendo. Esta disyuntiva cruza este cuerpo, como al resto de la sociedad, a personas reales, con nombres, historias y afectos, algunas de las cuales nos acompañan desde las barras y que, teniendo opiniones encontradas sobre el proyecto que consideramos, esperan que el Estado les brinde un marco claro, seguro y respetuoso para ejercer un derecho que puede ser el último acto de libertad. Y es justamente esa libertad, entendida como capacidad de decidir sobre el propio cuerpo y el propio destino, la que debemos proteger sin que ello signifique desatender el valor superlativo de la vida. Este debate no enfrenta a quienes defienden la vida o a quienes defendemos la vida contra quienes la menosprecian, a quienes le asignamos un valor trascendente y, digámoslo sin ambajes, sagrado, contra aquellos que sostienen convicciones materialistas o puramente biologicistas. Muy por el contrario, doy por descontado que quienes formamos parte de esta Cámara compartimos que la vida humana merece ser vivida con dignidad y que prolongarla artificialmente en medio de un sufrimiento que no se puede soportar y sin esperanza de alivio puede convertirse en una forma de crueldad, cuando se puede equilibrar la libertad individual con la responsabilidad colectiva, estableciendo un procedimiento seguro, ético y respetuoso de todas las partes. De modo que el debate hoy es entre quienes creemos que este proyecto de ley garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y que las circunstancias que éste determina ofrecen garantías razonables, y quienes creen que esto no es así, ya sea por su redacción o porque rechazan la eutanasia o la rechazarían en cualquier hipótesis. La vida humana, esa condición peculiar y única, se distingue por su autoconciencia, es decir, sabemos que vivimos, nos interrogamos por nuestro origen, por nuestro fin, proyectamos hipótesis sobre una dimensión de la existencia que va incluso más allá de lo material, de lo biológico. La muerte, como límite y horizonte de lo que llamamos vida, otorga densidad a cada instante y nos impulsa a dejar huella en obras, en gestos, en acciones, en valores que trasciendan incluso la propia existencia. Nuestra dimensión espiritual nos vincula con la totalidad de la creación, incluso con su creador, al menos para quienes creemos en él, permitiéndonos percibir la dimensión trascendente o sagrada de la vida humana, de la cual nace para nosotros su inviolabilidad y su dignidad, pero también los valores de compasión, de empatía, de solidaridad, de altruismo, de sentido del legado. Esto es nuestra dimensión de dejar al mundo, cuando nos toque partir, al menos un poco mejor de lo que lo encontramos. Pero ¿qué deberíamos pedirle a un proyecto de ley, es decir, un proyecto que legisle la eutanasia? Los criterios que suelen considerarse como los más sólidos y garantistas en las leyes de eutanasia que se citan a menudo como modelo se refieren a cuestiones tales como el consentimiento informado y reiterado, esto es, que la persona
debe expresar su voluntad de manera clara, libre y reiterada, que no basta con un solo consentimiento, que la solicitud se reitere en el tiempo para asegurar que no haya presiones ni decisiones precipitadas. A la evaluación médica múltiple, que más de un médico al menos, y actuando con independencia, confirmen el diagnóstico y el pronóstico, lo que incluye la verificación del sufrimiento del paciente, de que éste es insoportable y que no existen alternativas razonables de tratamiento que éste acepte. Otro criterio que se le pide a una ley de eutanasia es que la persona deba estar en condición médica terminal o en una situación de sufrimiento físico o psíquico que no pueda aliviarse de modo aceptado por ella. También se le pide a una ley de este tipo la supervisión de un comité o una comisión de control para asegurarse de que se cumplieron todos los requisitos legales y éticos, lo que añade transparencia y seguridad al procedimiento. También se le pide el acceso garantizado a cuidados paliativos, lo que asegura que el paciente ha tenido acceso a todas las formas de alivio disponibles, de modo que la decisión se tome con pleno conocimiento de las alternativas. Finalmente, una ley de este tipo debe proteger al personal médico, incluyendo la protección legal, en el sentido de que no va a ser penalmente responsable siempre que actúe en el marco de la ley, así como las cláusulas de objeción de conciencia para los profesionales de la salud, de modo que nadie sea obligado a participar en estos actos en contra de sus convicciones. En conjunto, estos criterios buscan crear un marco legal que equilibre la autonomía del paciente, la seguridad jurídica y la protección de todas las partes involucradas. Así se garantiza que la eutanasia sea una decisión extrema tomada con todas las salvaguardas posibles. Creemos que este proyecto, perfectible, como toda obra humana, presenta un andamiaje de garantías razonablemente sólido con aspectos que podrían robustecerse para alinearse con las legislaciones más garantistas del mundo. Sobre este proyecto se han dicho cosas muy negativas, algunas las hemos escuchado hoy y otras las venimos escuchando hace tiempo, la mayoría de ellas, a mi juicio, exageradas. La primera es que consagra la existencia de vidas de primera y vidas de segunda, o que hay vidas que valen más que otras. El proyecto de ley no establece ni explícita ni implícitamente nada de esto, desde luego. No podría establecerlo explícitamente, ¿no? Lo que hacen, en cambio, es regular un derecho para personas que, estando en una situación muy específica y limitada, etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o sufrimiento insoportable con deterioro grave y progresivo de la calidad de vida, decidan voluntariamente solicitar la eutanasia. El texto no jerarquiza unas vidas sobre otras ni introduce criterios de valor intrínseco de la vida humana, muy por el contrario, reconoce el valor y la dignidad de toda vida humana y la autonomía de la persona para decidir sobre el final de su vida en circunstancias extremas. Establece además un procedimiento garantista que seguramente pueda mejorarse y ojalá podamos hacerlo hoy aquí, con controles médicos, segundas opiniones, posibilidad de revocación y revisión posterior a la decisión inicial, precisamente para evitar que la eutanasia sea aplicada fuera de esos casos excepcionales y, finalmente, no habilita a terceros ni al Estado a decidir quién vive y quién muere, ya que la decisión siempre parte y queda en el propio paciente de manera libre, informada y reiterada. Este es un punto crucial y, de hecho, es una de las críticas más serias que se formulan a cualquier ley de eutanasia que no esté acompañada de un acceso real y universal a cuidados paliativos de calidad. La evidencia muestra, como se ha dicho, que cuando las personas reciben información completa y acceso real a estos cuidados, una mayoría abrumadora opta por recibirlos en lugar de solicitar la eutanasia. Por lo tanto, no ofrecer cuidados paliativos adecuados, aún estando previstos en este proyecto y en la ley de cuidados paliativos, no solo sería una falla ética, sino que distorsionaría la propia finalidad de la norma, privando al paciente de una alternativa que, en la mayoría de los casos, como se dijo, cambia su decisión final. Lo ideal sería que ambas normativas, me refiero a la reglamentación de la Ley 20.179, la Ley de Cuidados Paliativos, y este proyecto se desarrollaran
o se hayan desarrollado de manera armónica. La reglamentación de los cuidados paliativos debería ser un paso previo o al menos simultáneo para garantizar que los pacientes tengan efectivamente acceso a todas las opciones de alivio del sufrimiento antes de considerar la eutanasia. Creemos que el Ejecutivo debe avanzar rápidamente en la reglamentación de la 20.179 o al menos manifestar la voluntad de hacerlo. Es cierto que en nuestro país existen desigualdades de acceso a cuidados paliativos, especialmente para quienes viven en situación de pobreza o en zonas alejadas de los centros urbanos. Esta brecha no puede ser ignorada en un debate serio sobre la eutanasia, porque la libertad para decidir solo es real cuando se conocen y se tienen al alcance todas las alternativas. Informar sobre cuidados paliativos es un requisito indispensable, previsto en la Ley 20.179 y reiterado en este proyecto, pero no es suficiente si el Estado no garantiza y exige su disponibilidad efectiva en todo el territorio y para todas las personas sin distinción social o geográfica. También se ha dicho que quienes promueven este proyecto buscan generarle un ahorro de recursos económicos al sistema de salud y a sus instituciones, desfinanciadas y expuestas a costos incrementales destinados a la atención de un conjunto de pacientes que, por su condición de salud o por su edad, demandan una atención más onerosa. Por cierto, no hay evidencia alguna de que las leyes de eutanasia se hayan implementado con el propósito principal de ahorrar costos al sistema de salud. En países con sistemas de salud públicos considerablemente más sólidos que el nuestro, como los Países Bajos o Bélgica, algunos críticos han señalado el riesgo de que la eutanasia pudiera ser vista como una opción menos costosa que los cuidados prolongados. Sin embargo, las evaluaciones y estudios en estos países han mostrado que la implementación de la eutanasia se basa en criterios médicos y éticos y no en una lógica de ahorro. Las leyes de eutanasia nacieron de un debate público centrado en la compasión y en la autodeterminación. Si bien siempre hay preocupaciones sobre posibles abusos o desviaciones, preocupaciones por cierto razonables y atendibles, no se ha documentado que la reducción de costos sea un motor real detrás de estas legislaciones. De hecho, los estudios disponibles han mostrado un ahorro significativo, no han mostrado un ahorro significativo atribuible a la eutanasia en los sistemas de salud de los países que la han legalizado y por lo tanto, no parece que se haya convertido en una herramienta de ahorro para los sistemas de salud. Más bien, se mantiene como una opción regulada que coexiste con los cuidados paliativos. Hemos escuchado en esta Cámara que los más frágiles van a ser vulnerados en sus derechos si se aprueba este proyecto. Yo pregunto si a las personas adultas psíquicamente aptas no se les reconoce a todas el derecho a resolver en las circunstancias previstas por la ley, me refiero al derecho a disponer el fin de su vida en estas condiciones. ¿A qué otro derecho deberían también renunciar? Esta tesis, que aparenta salvaguardar o velar por los más frágiles, es una forma indirecta de violentar su dignidad y de desconocer la vigencia de todos sus derechos, incluso el derecho a tener una muerte digna. Se ha dicho también que este proyecto empuja a la muerte. Lo que dice el texto es precisamente lo contrario. El paciente tiene siempre la iniciativa, debe tener la información, el acceso a los cuidados disponibles, a que su decisión sea evaluada por varias instancias médicas y finalmente el derecho a arrepentirse. Se ha sugerido que si la única forma en la que Pablo puede mitigar su dolor es dormir, la opción de Pablo es dormir, no matarlo. Lo que dice el proyecto de ley, en línea con los más altos principios jurídicos y filosóficos, es que se hará lo que Pablo considere mejor para él. Se ha dicho también que el derecho a la vida es absoluto. El derecho a la vida, aunque es uno de los derechos humanos más protegidos y de jerarquía superior, no es absoluto en sentido jurídico. Instrumentos como la Convención Americana, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros, los reconocen como inherente e inviolable frente a privaciones arbitrarias.
pero admite excepciones limitadas como la legítima defensa, el uso proporcional de la fuerza por parte de las autoridades o acciones en conflictos armados bajo el derecho internacional humanitario. Incluso algunos sistemas todavía contemplan, lamentablemente, la pena de muerte bajo condiciones estrictas, aunque la tendencia global es hacia su abolición. De modo que la eutanasia puede considerarse como una excepción al derecho a la vida en sistemas jurídicos que la regulen explícitamente y bajo condiciones muy estrictas. En estos casos, la eutanasia no debilita el derecho a la vida, sino que lo integra con el derecho a la dignidad y a no sufrir tratos crueles o degradantes, transformándose en una excepción legítima que debe ser cuidadosamente delimitada para evitar abusos. También se ha intentado transmitir la sensación de que este proyecto deja abierta la posibilidad de que cualquier tipo de patología pueda pretextar la aplicación de la eutanasia. Lo que dice el texto es que las personas que soliciten la eutanasia deben cumplir simultáneamente con al menos 4 condiciones, no opcionales ni intercambiables, con las 4. Tiene que ser mayor de edad, tiene que ser psíquicamente apto, tiene que experimentar en todos los casos un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida y finalmente tiene que padecer sufrimientos que le resulten insoportables. También se argumenta, basándose en una preocupación legítima, que esta ley puede abrir la puerta a que la eutanasia se aplique como primer recurso o que el cuerpo médico la sugiera a pacientes vulnerables sin agotar otras opciones. Pero el texto del proyecto no autoriza eso. Establece obligatoriamente que la iniciativa parte siempre del paciente, que la voluntad debe ser libre, informada y reiterada, que se requiere doble control médico y, en caso de discrepancia, una junta médica con especialistas y que la decisión, como dijimos, es revocable en cualquier momento. Decía recientemente el filósofo Miguel Pastorino, la eutanasia no acaba con el sufrimiento, sino con la persona. Que cuando una persona dice que quiere morir, lo que nos está diciendo es que no soporta más el sufrimiento. Nosotros diríamos que allí donde sea posible es necesario hacer todos los esfuerzos para calmar los sufrimientos de la persona, ya sean psíquicos o físicos, de manera que al tiempo que su padecimiento le permita estar con vida, ésta transcurra en paz, y que es obligación del Estado garantizar a las personas los medios para mitigar su sufrimiento cuando esto sea posible sin llegar a la eutanasia. En síntesis, señor presidente, este proyecto establece un marco garantista básico con doble control médico, posibilidad de junta, objeción de conciencia y revisión posterior, pero para alcanzar el nivel de las leyes más avanzadas y seguras del mundo debería reforzar la evaluación psicosocial y la intervención de cuidados paliativos en los términos previstos por la ley específica. No puedo finalmente dejar de pensar que lo que estamos debatiendo hoy no es simplemente un procedimiento médico ni una fórmula jurídica, sino la forma en la que acompañamos a las personas en el tramo más frágil y más íntimo de su vida. Una respuesta excepcional para momentos excepcionales, donde se junta la inminencia del final de la vida, la enfermedad y la voluntad consciente de quien sufre. Este debate nos recuerda que la dignidad humana no se agota en la mera continuidad biológica. Como decíamos, somos seres que pensamos, que soñamos, que ponemos sentido a lo que vivimos, incluso en los días finales. Y si valoramos la libertad como un pilar esencial de la vida, también debemos asumir la responsabilidad de protegerla cuando alguien decide con plena lucidez que no quiere seguir viviendo de un modo que para él o para ella ya no es vida. Nuestra tarea es equilibrar valores que no siempre marchan de la mano, como la protección de la vida y el respeto por la autonomía personal, garantizando que nadie se vea impedido de seguir viviendo con los cuidados que la medicina puede ofrecerle, ni obligado a prolongar un sufrimiento que considera intolerable. Es nuestra responsabilidad que si este proyecto se aprueba sea con un marco que combine la compasión con la prudencia, la libertad con la protección y la voluntad individual con el deber colectivo de cuidar a las personas hasta el final. Creo que me había solicitado una interrupción, no sé si... Nada, muchas gracias.